Bien, chicos, en la unidad 2 ahí está el nombre del libro con el que vamos a trabajar y las páginas, pero eso después yo te lo acerco, no te hagas problema. En la unidad 2 la vamos a dividir en dos partes también. Tiene que ver la primera con lo que son los modelos atómicos. En el material teórico que te aconsejo están perfectamente hablados, resumidos. ¿Qué es lo que me interesa que a vos te quede claro de los modelos atómicos? Prácticamente cómo se van descubriendo uno atrás del otro, porque si bien alguno dice, no, solamente no existe un núcleo, es una masa compacta, no existe esto, o sea, cada uno va a ir descubriendo en su tiempo, con la tecnología que cada uno tenga, cosas diferentes hasta que lleguemos a la teoría actual, ¿entendés? A la teoría actual. Pero en la facu, a vos te van a preguntar, ¿me entendés? Che, y bueno, a ver, entre el modelo de Rutherford y de Bohr, ¿qué es verdadero y qué es falso? Si vos no sabes qué descubre Rutherford y qué descubre Bohr en una múltiple choice, ¿sí? De todos ellos, no vas a saber qué decirme. Entonces, te propongo modelos atómicos, tenés que saber el nombre de cada uno de los científicos, el año del descubrimiento, el dibujo del átomo que cada uno hizo, qué es lo que cada uno descubre, quién descubre el neutrón, quién descubre el electrón, quién descubre el protón, quién descubre el núcleo, porque antes no pensábamos que había un núcleo, sino que era solo una bola, ¿sí? Y después surge y viene el que descubre el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Entonces todo esto fue un proceso. En el material de aula magna los tenés por separado y por último un cuadro que los sintetiza y los compara todos. Todo esto que ellos fueron descubriendo, llegamos al modelo actual mecano-cuántico, que es el que nos da la estructura atómica. Toda esta parte es teórica, pero tiene muchos múltiples choice para que vos desarrolles y puedas comparar uno con el otro. Luego viene la parte más práctica, que es esta, la de la estructura atómica. Gracias a lo que ellos descubren y al último modelo actual, que es como el que, digamos, pone en concreto todo lo que se fue descubriendo hasta el día de hoy, sabemos que el átomo tiene un núcleo, que es donde está la mayor parte de su masa, porque el resto del átomo es prácticamente vacío. En el núcleo se encuentra justamente eso, el número másico o masa atómica, formado por el conjunto de protones y neutrones, y a su alrededor, en cada uno de estos orbitales, ¿sí? Que ya no se llaman órbitas. Cuando leas vas a ir viendo que uno pensaba que era una órbita, después el otro dijo, no, no es una órbita fija, es un orbital. Y así fueron cambiando los conceptos. En estos orbitales, que sería como una especie de zona en la que probablemente se encuentre ese electrón, girando sobre su propio eje, pero también girando alrededor del núcleo, están los electrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones no tienen carga. Son los que ayudan a ¿qué? A estabilizar, ¿no es cierto?, las cargas del átomo. Y entonces, vos después, ¿qué tenés? Esto masa atómica y número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es la cantidad de protones. Conociendo la cantidad de protones, conocemos la cantidad de electrones. Y como es la misma cantidad, el átomo es neutro. ¿Ok? Protones y electrones en la misma cantidad. Un ejemplo, menos 10 más 10, 0. Entonces, un átomo, ¿sí?, en su estado natural, siempre será neutro. Si vos te fijas acá en la tabla periódica, ves acá, en mi tabla tiene la masa atómica arriba y el número atómico abajo. Pero todas las tablas tienen, vos podés buscar la tuya, te fijas, la masa atómica, el número atómico. Significa que era el número atómico, la cantidad de protones. Y la masa atómica, protones más neutrones. Entonces, si el número atómico me da los protones y los electrones, ¿cómo hago yo para sacar los neutrones? Si los neutrones están acá. Entonces, eso se llama hacer el zapen de un elemento. Cuando nos preguntan, dicen, bueno, diga el Z, la masa, protones, electrones y neutrones que tiene un elemento. El Z ya lo sabes, es el número atómico. La masa, ya la sabes, es la masa atómica. La sacás de acá. Buscas tu tabla, te fijas, masa atómica 9, número atómico 4. Bien, entonces, protones, dijimos 4. O sea, en este ejemplo está hecho con el magnesio. Acá tenés el magnesio, ¿ves? Tiene una masa de 24 y un número atómico de 12. Entonces tiene 12 electrones, 12 protones, una masa de 24. ¿Cómo hago para sacar los neutrones? Sencillamente restás. Siempre que quieras sacar los neutrones, vas a restar la masa con el Z.
masa menos Z, o sea, número másico menos número atómico. Acá dio la casualidad que nos da justo también 12, pero no siempre te va a dar el mismo número. ¿Ok? Perfecto. Entonces, allí tenés cómo averiguar protones, neutrones y electrones. Dijimos que en su estado natural los elementos son neutros. Bien, ¿qué pasaría entonces cuando estos elementos ganan o pierden electrones? Si yo a algo le saco carga negativa o le agrego carga negativa, voy a tener un guión. Este ion puede ser un catión, en el caso de perder electrones, siempre van a ser metales, y es un anión en el caso de ser un no metal y ganó electrones. ¿Queda claro? Catión perdió, anión ganó. Estos siempre serán metales y estos no metales. Lo vas a identificar así. ¿Ves? Siempre el catión va a tener acá una carga positiva con el numerito al lado. Eso es lo que perdió. Y por ejemplo los aniones van a tener una carga negativa con lo que ganó. ¿Entendés? Después, si yo te vuelvo a pedir que ahora me digas cuántos electrones, protones y neutrones tienen, pero los cationes o aniones, lo único que cambia, chicos, es la cantidad de electrones. ¿Sí? Lo único que cambia es la cantidad de electrones. Entonces, lo único que vas a hacer es, al número Z tuyo, que te daba la cantidad de electrones, le restás lo que ganó, ¿sí? Le restás el número de electrones que pierde, y acá le sumas el número de electrones que gana. Entonces, si acá tenía 12 y perdió 2, ahora le quedaron 10. ¿Ok? Esta es la primera parte del tema 2, donde vas a hacer todo este tipo de ejercitación, vas a hacerlo de modelos atómicos, vas a llenar tablitas poniendo la cantidad de electrones, protones, neutrones, te vas a familiarizar con esto de la tabla periódica, de identificar cuál es su número másico, su número atómico. Esto es importante para ir conociendo la tabla, ir conociendo dónde se encuentran los elementos, si es metal o no metal, porque también ahí te vas a dar cuenta si se forma un catión o un anión. ¿Ok? Esta sería la primera parte. La segunda parte, que también está dentro de estas páginas del libro de Aula Magna, tiene que ver con los isótopos. El isótopo es como una parte del mismo elemento que se encuentra en la naturaleza. Varios isótopos unidos forman el elemento que después viene y se encuentra acá en la tabla periódica. ¿Entendés? Entonces yo no puedo poner 4 carbonos. Se hace una especie de cálculo que permite sacar la suma de todos esos isótopos y me da la masa de uno solo, que es el que pongo en la tabla periódica. Las actividades con respecto a isótopos van a ser esas. Yo te voy a dar así varias letras, cada una con un Z y una masa, y vos tenés que identificarlos. Para saber que son isótopos tiene que cumplir estas 3 premisas. Tienen que tener el mismo Z, lo cual ya te está diciendo que es el mismo elemento. Tiene que tener distintas masas. Y cuando vos restás A con Z, te tiene que dar distinto número de neutrones. Mire estos 3 ejemplos. Yo tengo acá A, C y D. El A tiene un Z de 7, el C tiene un Z de 7 y el D tiene un Z de 7. Los 3 tienen diferentes masas. O sea que se está cumpliendo estas 2 premisas. Hagamos la resta para ver cuántos neutrones tienen. 8 menos 7, 1. 10 menos 7, 3. 15 menos 7, 8. ¿Me dieron distintos números de neutrones? Sí. Entonces, A, C y D son isótopos. ¿Ok? Perfecto. Y la otra actividad que vas a tener es esta. La de esta tabla. Yo te marco acá. Esta tabla es una tabla teórica. Se usa para calcular la abundancia isotópica. Es para calcular el peso molecular de un elemento en función de las masas y las abundancias de todos los isótopos que hay. La M significa masa en gramos, el porcentaje, la abundancia en porcentaje, y peso molecular es el peso que está en la tabla periódica de ese elemento. A vos te van a dar la masa, te van a dar el porcentaje, lo vas a poner acá, masa por porcentaje, lo vas a resolver, lo vas a sumar, lo vas a dividir por 100 y te va a dar el peso que buscas. ¿Queda claro? Eso es hacer estos ejercicios.
un poquito más complicados sería transformar esto, que es así de sencillo, en una ecuación matemática, donde ponele, te puedo pedir, darte el peso, pero pedirte la masa de uno de esos isótopos. Entonces esto se convierte en X y se resuelve, chicos, como cualquier ecuación matemática. ¿Ok? Eso es todo lo que vamos a ver en la unidad 2. Entonces yo ahora después te voy a pasar cuáles son las páginas y el material con el que vas a trabajar, y así tenemos ya también la unidad 2. Perfecto, ya seguimos con el otro tema.